Estamos en el día miércoles ya 17 de julio de 2019. Vamos ya al espacio de la entrevista. Como les anunciábamos, esta mañana vamos a hablar sobre el plan de control territorial que está en vigencia desde el pasado 20 de junio, cuando se anunció el despliegue de elementos de la Policía Nacional Civil y también de elementos de la Fuerza Armada para tratar de enfrentar la criminalidad, tratar de enfrentar el accionar también de las pandillas. Datos adicionales que se han dado luego de esta fecha del 20 de junio, se presentó la fase 2, denominada oportunidades, y también en los últimos días se ha hablado de la necesidad de reclutar por lo menos a 1000 elementos más para las Fuerzas Armadas. De hecho, la última reunión que sostenía el presidente Nayib Bukele con su gabinete de seguridad, escuchábamos al ministro de la Defensa decir que se comenzaría con el reclutamiento de 500 personas. Pero, ¿cómo se va a dar esto? Hoy lo vamos a conocer porque, como les adelantábamos, vamos a conversar con el señor ministro de la Defensa. Así es que vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego le damos la bienvenida a nuestro invitado de este día. El ministro de la Defensa Nacional informó que se les entregarán los $200 mensuales a los efectivos de la Fuerza Armada, tal como lo solicitó el presidente de la República, Nayib Bukele. El dinero saldrá de los $30 millones que aprobó la Asamblea Legislativa. Además, buscan mejorar la alimentación mediante la utilización de los fondos propios. El Gabinete de Seguridad se reunió el lunes por la noche con el mandatario para brindarle un informe de los resultados en materia de seguridad durante los primeros 45 días de gobierno. En el encuentro, el ministro René Francis Merino Monroy informó al presidente que para finales del año, la Fuerza Armada tendrá 2000 nuevos elementos que serán incorporados a las tareas del plan de seguridad. Además, solo para finales de julio se estima que en el ejército ya habrá 1040 nuevos soldados. Anteriormente, Merino Monroy habría explicado que el refuerzo para el plan de seguridad provendrá de la reserva de la Fuerza Armada. Las autoridades de seguridad también informaron que del 1 de junio al 15 de julio se realizaron 5.058 capturas. De ese total, 3.522 corresponden a detenidos en el término de flagrancia, donde delitos como el homicidio, las lesiones y la extorsión encabezan el dato general. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas relacionados a la seguridad nacional. ¡Comenzamos! Así es, este miércoles le damos los buenos días al señor ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, que nos acompaña, que nos ha hecho espacio en su agenda para venir a hablar del plan de control territorial. Señor ministro, como siempre, pues un gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente a este espacio de Hechos AM. Gracias, buenos días. Gracias a Canal 12 por darnos la oportunidad de dirigirnos a la población salvadoreña y poder compartir con todos ustedes en qué consiste el plan de seguridad, cuáles son los objetivos que se pretenden y cuáles son los resultados que se están obteniendo hasta el momento. Bueno, ministro, el 20 de junio se anunciaba el plan de control territorial, se lanzaba ya y comenzaba con el despliegue de elementos de la Policía Nacional Civil y el Ejército. ¿Cómo evalúa usted estos primeros días del plan de control territorial en el que hemos visto, también que se lanzó la segunda fase, oportunidades, pero quizás ustedes están en forma más directa en el campo? ¿Cómo evalúa usted estos primeros días de este plan de control territorial? La evaluación que nosotros estamos haciendo es una evaluación positiva. Se están logrando los objetivos trazados que el mismo nombre del plan dice de control territorial, y eso se está logrando, y está teniendo, además de físicamente estar en el lugar, está logrando también otros efectos que son coincidentes con lo que se quiere lograr al final de todo, que es regresarle a la población civil esa tranquilidad que tanto anhela y poderles permitir a toda la sociedad salvadoreña desarrollar sus actividades de manera regular, como debería de ser. Entonces, lo que está sucediendo es con el plan, es que el hecho de que la Fuerza Armada junto con la Policía Nacional Civil haya hecho presencia se eligieron inicialmente 9 municipios, actualmente tenemos 17 municipios en los cuales se ha hecho la presencia, y la presencia en esos lugares nuestros ha obligado a las pandillas, a la gente que estaba extorsionando, dejar esos espacios para permitirle a la sociedad salvadoreña desarrollar sus actividades de manera regular. ¿Cuántos elementos tiene desplegados la Fuerza Armada en este momento como parte del plan de control territorial? Bueno, directamente en los 17 municipios hay 5.040 hombres,
pero tenemos el resto que también están contribuyendo, son en total ahí son 7.300 personas por todas, que están en las áreas rurales. Por ejemplo, nosotros mantenemos en toda la parte fronteriza, tenemos también una fuerza de tarea, la cual controla esos espacios, esos puntos ciegos donde puede haber el tráfico ilegal de mercancías, de personas y de cualquier otro productos que también contribuyen a este plan. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos presencia en estos municipios que he mencionado, obviamente muchos de los pandilleros pueden migrar a otros lugares, entonces esos lugares los mantenemos nosotros. Contestando de manera directa, en el plan son 5.040 en esos municipios y en el resto del territorio, de manera directa, en apoyo a la Policía Nacional Civil, hacemos un total de 7.300. Pero esto también hay que agregarle que mantenemos como Fuerza Armada el resto de efectivos cumpliendo con las misiones de defensa nacional, que es la razón de ser nuestra, y también en casos de emergencia apoyamos, reforzamos este otro esfuerzo. Ahora bien, durante los primeros días del plan de control territorial en estos 17 municipios se dijo de que se había detectado que había un repliegue de criminales que se habían movido. De hecho, las autoridades de Guatemala y también de Honduras estaban hablando de que ellos habían sentido la presencia o habían, digamos, percibido mayor presencia de presuntos pandilleros en territorio guatemalteco y territorio hondureño. Se ha dicho de que esto podría ser ya producto de las acciones que se han tomado en el campo. Ustedes que tienen contacto directo como elementos de la Fuerza Armada con la gente, ya sea en las zonas urbanas o en las zonas rurales, ¿qué dice la gente? ¿Cuál es, digamos, es la percepción que tiene la gente de lo que está ocurriendo? Sí, se da ese fenómeno, que los pandilleros están moviéndose hacia otros lugares. Esto genera un efecto vejiga, ¿no? Que apretamos por un lado, se infla por otro. Entonces, hay información de algunos de los elementos de las pandillas que están migrando hacia los países vecinos, pero nosotros tenemos como Fuerza Armada, existe la conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, en la cual hay una unidad o hay un concepto en el cual participan, se reúnen, es una fuerza tripartita, en la cual de manera periódica se están reuniendo los comandantes de las unidades militares que tienen fronteras. Entonces, en ese sentido, nuestros oficiales se han estado reuniendo con los de los países vecinos, de Honduras y Guatemala, para tratar este fenómeno. Y lo hemos estado haciendo de manera regular, de tal manera que también en los países vecinos estén haciendo lo que corresponda para que no pueda estas pandillas encontrar ahí un asidero. Y lo que la población manifiesta es precisamente eso, que hay una migración en algunos lugares de estos pandilleros, y por eso yo le mencionaba que el plan nuestro del control territorial no descuida lo que tenemos en la otra parte del territorio, y mantenemos esas posiciones, mantenemos los grupos conjuntos de apoyo a la comunidad, los GECAC, que tienen algunas posiciones ya en la parte rural, en la cual mantienen su presencia de tal manera de evitar que las pandillas vayan a esos lugares. Es de entender también la naturaleza de este plan, que hemos hablado nada más de 17 municipios. Esto tendrá que irse extendiendo a otros sectores focalizados donde hay mayor presencia de pandillas. Inicialmente este plan se ha orientado a los lugares donde hay más circulación de la población civil, ¿ya? Que le permita a la población desarrollar esas actividades de manera regular. Entonces, todavía hay más que hacer. Vendrán otras actividades que se tendrán que realizar para poderle llevar a la población civil, a toda la población salvadoreña, esa tranquilidad que en algunos lugares ya se está disfrutando. Ahora bien, cuando se hablaba de reforzar
con elementos a la Fuerza Armada. En primera instancia se dijo que era necesaria, digamos, el reclutamiento de 1000 personas. En algún momento las personas pensaron, los ciudadanos pensaron que se iba a comenzar a reclutar jóvenes y luego se conoció que eran, pues, llamar a reservistas, gente que había estado en el ejército. ¿Cómo va a funcionar esto, ministro? Yo le escuchaba en la reunión que tenían con el presidente el día lunes por la noche, donde decían ustedes, bueno, son por lo menos 500 con los que vamos a comenzar. ¿Cómo va a funcionar esto para que lo comprendamos mejor los ciudadanos que estamos viendo, digamos, el trabajo que ustedes hacen ahí en el Gabinete de Seguridad? Bien, voy a comenzar por explicar la génesis del reclutamiento. En el artículo 215 de la Constitución se establece que el servicio militar es obligatorio para todos los salvadoreños que están entre las edades de los 18 a los 30 años. Sin embargo, desde la firma de los acuerdos de paz a la fecha nunca se ha hecho un reclutamiento obligatorio. Todos los soldados, todos los ciudadanos salvadoreños que tienen interés en prestar su servicio militar se han presentado de manera voluntaria. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que nosotros también llevamos dentro de nuestra planificación como Fuerza Armada un programa de reclutamiento. ¿Por qué? Porque el servicio militar lleva 2 años, la obligatoriedad de 2 años. Sí. A los 2 años ellos tienen que salir del servicio militar porque también como un mandato, como algo relacionado con la defensa nacional, con la misión de la Fuerza Armada, debemos de ir generando reservas, ¿ya? Y las reservas tienen también diferentes clasificaciones. Tenemos los que van recién saliendo de los 2 años, esa es una reserva activa, pero hay primera reserva, según las edades y el tiempo que tienen de haberse licenciado. Entonces, así como ingresa personal, también va saliendo personal. Entonces, los que van saliendo se tienen que ir sustituyendo por nuevo personal, porque entonces cumplimos con todo, porque no es de olvidar que como Fuerza Armada, nosotros nuestra actuación no solamente es en seguridad pública, ese es un apoyo que damos a la seguridad pública. La razón de ser nuestra es la defensa nacional y para ello tenemos que cumplir también con estos otros aspectos. Entonces, ¿qué es lo que están presenciando ustedes? Es que para finales de julio de este mes tendremos listos 1050 hombres que hicieron su proceso de ingreso a la Fuerza Armada y ya estarán listos a finales de este mes. Entonces, adicionalmente habrán otros que se van a licenciar. Sí. Pero el 1 de agosto ya hicimos la convocatoria y esperamos reclutar, y voy a corregir bien el dato, vamos a reclutar 408. 408 comenzarán su adiestramiento regular y posteriormente, el 1 de octubre, reclutaremos otros 500 más. Es decir que en el último semestre tendríamos una cantidad de 1908 nuevos efectivos, dentro de los cuales habrán algunos que tendrán que licenciarse. ¿Y qué es lo que pasa con las reservas? Cuando se necesita reforzar estos planes de seguridad y hay déficit de personal, entonces es que se llaman a las reservas, esas que ya mencioné yo, claro. La primera reserva, la reserva activa. Entonces eso solo se convoca nuevamente, siempre se les hace todas las pruebas de ingreso a la Fuerza Armada y pasan ya a incorporarse a la Fuerza Armada. Entonces, cuando yo les mencionaba el número de 5.040 y los 7.300, todos ellos sí son parte de estas reservas y el resto son parte de la fuerza regular. Entonces, lo que hacemos es que termina el servicio militar obligatorio, que esa es la fuerza regular, claro. Luego ellos se licencian, se reclutan algunos de ellos para mantener los 7.300 y estamos ingresando nuevos soldados para mantener la cantidad de efectivos que se debe mantener como Fuerza Armada regular. Pero ahora bien, cuando digamos se llama a todos estos reservistas, ellos ya conocen el trabajo de la Fuerza Armada porque ya estuvieron ahí, se les hace un reentrenamiento, se les va a dar algún tipo, digamos, de capacitación en temas de seguridad pública a fin de, digamos, de que conozcan a qué es lo que se pueden enfrentar en determinado momento como parte del plan de control territorial. Correcto, se hace todo eso porque
incluso en este plan de control territorial, la Policía Nacional Civil estuvo capacitando a nuestra gente junto con los policías en los métodos, ya en la parte bien táctica y la parte técnica que ellos la conocen mejor que nosotros. Estuvieron capacitando la forma de actuar de cada uno de nuestros elementos, pero adicionalmente a eso nosotros siempre mantenemos los adiestramientos relacionados con derechos humanos, con el código de conducta de funcionarios encargados de cumplir la ley, de tal manera que les permita a ellos actuar con conocimiento de todas las leyes y de todas las reglas que los regulan a ellos mismos. Ahora bien, ministro, por años se ha cuestionado, cuando se comenzó, digamos, con estos patrullajes conjuntos entre la policía y la Fuerza Armada, el papel que puede jugar la Fuerza Armada. Organismos especializados en derechos humanos dicen los elementos del ejército no están capacitados para hacer labores de seguridad pública. Pero ¿qué dice usted, digamos, considerando que ahora es usted el que está participando directamente en estos planes, en el plan del presidente Bukele, que se ha denominado pues plan de control territorial, y en estos despliegues directos de efectivos? Sí, nosotros nos preocupamos de que el personal que va a estar en apoyo a seguridad pública conozca lo que él debe de conocer para apoyar a la policía. Aquí hay que recordar que hay en estas patrullas FOCAS, que es un acrónimo, Fuerzas Operativas Conjuntas Anticriminales, la Policía Nacional Civil enseñó cómo es que deben de hacer cada uno de ellos su trabajo al lugar que llegan. Claro. Entonces, el soldado conoce ese procedimiento porque anda con el policía y en determinado momento podrá aplicarlo. Pero el que lleva la batuta en este esfuerzo es la policía. El soldado anda dándole legalidad y lo que sucede es que en la forma que se han constituido estas patrullas, lo que permite es multiplicar el efecto de la policía, porque anda un policía y 3 soldados en cada una de estas patrullas, y eso le permite a las dos fuerzas multiplicar, o sea, van a andar muchos, como que anduvieran 4 policías en más sectores. Se puede cubrir más terreno. Se cubre más terreno, bajo la responsabilidad de la policía, porque nosotros en ningún momento estamos apropiándonos de esa función, estamos apoyando, y por eso yo le mencionaba el adiestramiento que se recibe, es bajo normas de policía para esos efectos. Bueno, decía una representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, de nombre Isabela Valadejo, decía que no hay políticas de seguridad efectivas si no se respetan los derechos humanos. Ellos, como organismo internacional, pues decía que no estaban muy de acuerdo con esto de que se utilice elementos militares para cubrir, digamos, labores que corresponderían a la policía. Totalmente de acuerdo con el tema de derechos humanos. Es algo que nosotros lo llevamos en la sangre. Desde que nos ingresamos a nuestra carrera se nos ha enseñado el respeto a los derechos humanos, el respeto el derecho a la guerra, etcétera, etcétera. En este caso, el hecho de que nosotros vistamos un uniforme de Fuerza Armada no es un indicador de que somos violadores de derechos humanos, porque se nos han enseñado y respetamos los derechos humanos. Entonces, el actuar de nosotros junto con la policía es apegado a los derechos humanos. Si se habrán dado casos aislados, nosotros también hemos hecho todo lo que legalmente corresponde hacer, de tal manera que eso no sea una política institucional. Muy bien. Ministro, en los últimos días en la Asamblea Legislativa, uno de los diputados, el vicepresidente de la Asamblea, decía de que la Asamblea podría declarar una declaratoria de guerra, podría ser una declaratoria de guerra contra las pandillas. Él decía que esto permitiría inyectar más recursos a todos los planes que se están poniendo en marcha. ¿Qué piensa usted de esta posibilidad de que en determinado momento se pueda, digamos, pedir que se declare la guerra a las pandillas? Bueno, nosotros obedecemos la política del señor presidente de la República, porque es nuestro comandante general, y todo lo que nosotros estamos haciendo, este plan que estamos haciendo, es una concepción en la cual el señor presidente de la República también participó a través de los lineamientos, de los objetivos que quería que se lograran, y bajo esa línea continuaremos trabajando, continuaremos ejecutando este plan de control territorial. En la medida que nosotros vayamos logrando los objetivos y vayamos consolidando cada uno de los lugares que nos hemos planteado, en esa medida irán habiendo una ampliación del mismo
o una modificaciones de ese plan. Nosotros en la planificación que tenemos y bajo la cual nosotros nos educamos, consideramos dentro de un plan las variantes y las alternativas. Las variantes en un plan consiste en que ha planificado uno de una manera, pero también ha considerado en esa planificación otras cosas que se puedan dar que no están como uno lo quiere, pero ya las consideró. Entonces, si es necesario aplicar una variante, se va aplicando, pero está planificada. Y el plan de alternativas es que el objetivo siempre se mantiene, pero casi el plan varía mucho respecto a la planificación original, pero el objetivo se mantiene. Entonces, ante todas esas situaciones nos vamos a encontrar en este problema, porque es algo dinámico. Y si tendremos que ir haciendo todo eso que yo le menciono, se tendrá que ir haciendo bajo la guía o bajo los lineamientos del señor presidente de la República y todo lo que las leyes permitan. Ahora bien, ministro, ¿cuál es la evaluación que hace usted de los recursos con los que cuentan ustedes como Fuerzas Armadas para poder, ser parte de este plan de seguridad? Obviamente, si se tiene más efectivos, no sé si la Fuerza Armada tiene el suficiente armamento para dotarlos de todo lo que necesitan para poder ir a la calle. Sabemos que el tema de la delincuencia, el tema del accionar de las pandillas es un tema un tanto complicado y que pues estos grupos han evolucionado y han mutado también. Ya no es, que se van a enfrentar con adolescentes o se van a enfrentar con gente que está generando algún tipo de problema que puede ser resuelto nada más, de forma verbal. Hablamos de gente que tiene la capacidad de tener armamento para enfrentarse a las Fuerzas Armadas. De hecho, se han dado algunos choques armados en los que se ha detectado que esta gente tiene incluso armas de uso privativo. Sí, lo que nosotros visualizamos acá respecto al apoyo que se necesita para financiar estas tropas es que de los fondos CES, por ejemplo, se destina una cantidad de dinero para poder equipar a estas tropas, estos 7.300 soldados que yo les menciono, para la alimentación de ellos, para munición. Y eso es bien importante para nosotros. Esto que ustedes presenciaron también el día domingo, el día lunes, que ya se autorizó una partida para darle $200 para el rancho de la tropa. Todos esos fondos son los que están contribuyendo a que estas unidades puedan realizar este trabajo. También nosotros, dentro de la parte de nuestra modernización, estamos ya planificando la obtención de equipo que le permita al soldado poder desarrollar esas tareas de manera segura. Es una obligación de nosotros, los conductores militares, los líderes, los que estamos a la cabeza, de que cuando sacamos un soldado a la calle vaya con todo el equipo necesario. Eso de protección, eso le va a permitir a él ejercer su función de manera más eficiente y más profesional. Entonces, parte de la modernización nuestra consistirá en equiparlos con cascos balísticos, con chalecos antibalas que les puedan proteger a ellos de una amenaza, porque ya mencionó usted el armamento que tengan las pandillas. Entonces, en la medida que él esté mejor protegido, en esa medida también va a ser más eficiente en contra de las pandillas. Y eso es algo que ya nosotros estamos trabajando bastante a profundidad para dotarle a las tropas de todos esos elementos. Fíjese que el Código de Conducta de Funcionarios encargados de cumplir la ley establece para estas personas que su primer uso de la fuerza, el nivel más bajo de uso de la fuerza, es su presencia, sus uniformes. Entonces el ciudadano, cuando ve a un policía o a un soldado bien equipado, le inspira confianza y le inspira respeto. Y eso evita que también haya un intento de agresión. Si usted ve al soldado con todo su equipo de protección y alguien tiene un cuchillo, sabe que no va a ser efectivo contra el soldado, entonces ya se abstiene. Pero si lo ve desprotegido, entonces le permite a él, no disuade. Entonces todo eso nosotros lo tenemos que considerar y ustedes tendrán que ver en un tiempo prudencial ahí que va a haber un cambio en cómo van de equipado el soldado y el policía. Entonces todo eso, que son cosas, algunas de ellas son tangibles porque las podemos ver, las podemos tocar, pero algunas son no tangibles.
la moral de la tropa es no tangible, pero tiene una incidencia mayor que el equipo, hay veces y todo. Hay una moral alta en la tropa. Sí, la verdad que hay una moral muy alta, primero porque no ha sido usual que su comandante general interactúe con ellos de manera directa, que esté con ellos, que les escuche sus peticiones y se las pueda resolver. Normalmente cuando uno va a visitar sus tropas, tiene que llegar siempre con la intención de irles a resolver algún problema, porque si uno llega solo porque lo vean que ha llegado ahí, no genera el efecto real que nosotros queremos, que es que la moral esté en alto. Cuando llega el señor presidente de la República en horas de la noche, ya estaba lloviendo y llega y está con ellos allí, bueno, eso les levanta la moral enormemente y además les resuelve un problema del dinero para el rancho. Entonces eso, obviamente, ellos entienden que sí hay un interés de acompañarlos en las tareas que ellos están realizando, porque ¿qué pasa si yo, muy cómodo en mi oficina, doy la orden que vayan los soldados a estos municipios y sin saber en qué condiciones van? Bueno, ellos van, comienzan a cumplir la misión, comienzan a tener problemas que no se los puede resolver su comandante y que solo se los puede resolver el ministro de la Defensa, y nunca pasa, nunca se lo resuelve porque no llega, no lo llega a escuchar, o si llega, no les escucha y no les resuelve. Entonces, eso tiene una incidencia directa en la moral de las tropas. Y fíjense que nosotros, los humanos, somos así. Cuando uno anda motivado, cuando uno se levanta en el día, cada quien se tiene que motivar. Se levanta en el día, tiene sus técnicas para motivarse, obviamente va a ser un trabajo perfecto, pero cuando usted anda con la moral baja, anda deprimido, nada lo hace bien, todas las cosas las hace a medias. Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestras tropas. Y nosotros tenemos que, aparte de darle adiestramiento a la parte física, la parte moral es más importante. Cuando estamos teniendo resultados tal vez no favorables como lo esperábamos, si nosotros no tenemos la moral alta para poder continuar aceptando ese, le voy a llamar yo la palabra castigo así, por el término naval, el buque de guerra está diseñado para aguantar castigo, así es nuestra doctrina. Quiere decir que a un buque de guerra, si usted le pone un misilazo y se hunde, ese buque no era de guerra, no servía. Entonces le cae el misilazo, usted lo mantiene a flote y la moral en alta y sigue combatiendo. Entonces eso es lo que debemos de tener con nuestras tropas, con nuestra gente, la moral en alta, porque incide de manera exponencial en los resultados. Ahora bien, ministro, ¿usted se siente, digamos, en medio de una guerra con esta situación en la que están, digamos, lidiando en este momento? Yo explicaba la vez anterior y ahora voy a ampliar un poco más. Existe un concepto entre nosotros los militares y a nivel ya OTAN, a nivel de Naciones Unidas, que es un acrónimo, que es ROMO, que es el rango de operaciones militares. Dentro de ese rango de operaciones militares, nosotros, los que vestimos el uniforme de las Fuerzas Armadas, nos podemos encontrar entre cualquiera de esa cantidad que yo le puedo mencionar algunos. Entonces, el primero son las operaciones militares, la guerra como tal, las operaciones, una guerra regular. Y luego vienen otra cantidad de acciones en las cuales nos vemos involucrados. Por ejemplo, un caso de insurgencia, un caso de piratería, donde se tenga que hacer imposición de la paz. Todos esos están en el rango de operaciones militares y son operaciones militares distintas de la guerra. En cada una de ellas hay diferentes reglas que rigen. Entonces nosotros acá estamos ante fenómenos en los cuales se tiene que hacer uso de la Fuerza Armada para ayudar a la seguridad pública a controlar el fenómeno. Y eso es lo que estamos nosotros viviendo. Muy bien, gracias, ministro, por la explicación. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero tenemos más de la conversación que sostenemos hoy miércoles, con el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, así que le invitamos a ustedes a que sigan informándose con Hechos AM. El plan de control territorial está en desarrollo, hay otras preguntas que tenemos para el ministro, así es que le invitamos a que siga con nosotros después de los comerciales. Esta mañana, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, conversamos con el señor ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, quien ha venido a darnos algunos datos sobre el plan de control territorial que inició el pasado 20 de junio, el despliegue de elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada y la labor conjunta
para enfrentar una situación que es muy sensible para todos los salvadoreños, el tema de la seguridad, el tema de la lucha contra la criminalidad reflejada a través del accionar de las pandillas. Ministro, ya hablábamos del tema, digamos, del tema del plan de control territorial. Usted nos decía, estamos en 17 municipios y obviamente el interés es ampliarlo al resto del territorio nacional. El plan de control territorial lo hemos conocido en dos fases, la fase de despliegue y la fase denominada oportunidades, a través de las que se busca hacer, digamos, una labor más preventiva, pero a medida se ha ido conociendo el plan y a medida se ha ido desplegando los elementos de la Fuerza Armada, se ha tenido, digamos, la concepción de que el objetivo es utilizar, digamos, la fuerza bruta para enfrentar el tema de la criminalidad. Dicho en buen salvadoreño, mucha gente pensaba que el despliegue iba a abrir, digamos, la posibilidad de mayores enfrentamientos y por lo tanto, de mayores choques armados con elementos de las pandillas. ¿Cuál es en sí, digamos, la concepción? ¿Cuál es el concepto que tiene que entender el ciudadano sobre lo que ustedes están haciendo como parte del Gabinete de Seguridad? Bien, la concepción en sí del plan es orientado a evitar la violencia al final, o sea, evitar la violencia en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que ustedes han presenciado? Y si evalúan lo que va hasta este momento, se darán cuenta que en verdad los enfrentamientos o las bajas por la presencia de estas fuerzas focas entre soldados y policías no ha aumentado con respecto a las fechas anteriores. Hemos llegado al centro histórico de San Salvador y allí no hemos ido a tener enfrentamientos con nadie, porque lo que el plan dice, plan de control territorial, es llegar al territorio, llegar con todas las fuerzas del Estado. Entonces se ha presenciado primero la fuerza policial con la Fuerza Armada llega al lugar y luego en la segunda fase han llegado todas las otras instituciones, los otros ministerios a esos lugares y a otros lugares donde no había la presencia del Estado. Entonces usted se puede dar cuenta que la fase 2 está complementando la fase 1 de este plan. Y esa fase 2 tampoco lleva violencia, ¿no? Lleva cultural, educación, salud, etcétera, etcétera, turismo. Y de esa forma se va logrando esos objetivos, porque le va permitiendo a algunas de las personas que están o a punto de pasar a contribuir con la delincuencia, a otros que estaban metidos en delincuencia, a decir, bueno, tengo otra alternativa. La verdad es que si yo tengo que ir a extorsionar para ganarme mi comida diaria, porque según los niveles, y hemos visto ahora en un periódico que hay un pandillero que vivía en una casa de lujo, entonces, sí. Pero en esa casa de lujo vive él, pero el que anda allá abajo, ahí en el terreno, en el centro histórico, ese hace lo que hace solamente para subsistir, para comer. Entonces, si el Estado, si el gobierno le dice, bueno, aquí tienes otras alternativas en las cuales tú puedes obtener tu alimentación y más que eso, a través de estos programas, entonces esa es una forma de que él puede, una opción que tiene él para dejar de delinquir. Entonces el plan en sí lleva varios componentes que no son la violencia como tal. Ahora, habrá siempre casos en los cuales la fuerza es atacada por algún pandillero y la ley, bueno, todos tenemos el derecho a la defensa de nuestra vida, y si en defensa de nuestra vida hay un fallecimiento de otra persona, es totalmente apegado a la ley y no tiene como objetivo, la policía y la Fuerza Armada no tiene como objetivo ir a matar pandilleros. El objetivo que tiene es llegar al territorio para permitirle a la sociedad que se desarrolle normalmente. Ese es el objetivo. En eso habrán algunas ocasiones en las cuales se podrán dar los casos que yo les menciono. Entonces, se debe de comprender que este plan, a diferencia de algunos otros, no está orientado a eliminar pandilleros, está orientado a que se reinserten los que se puedan reinsertar a la vida cotidiana. Y si usted observa el plan en su conjunto, otro
aspecto que ha incidido de manera directa en disminuir el accionar de las pandillas es el control en los centros penales. El control que ha hecho el señor director de centros penales de tal manera que le ha permitido a él cerciorarse de que ya no haya señal en los centros penales, y eso también incide en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces hay una sincronización, y hay otro aspecto importante a considerar acá, que es el liderazgo estratégico. El liderazgo, ustedes ven al señor presidente de la República a la cabeza de esto, guiando a todos los ministerios, diciendo cómo se está haciendo, sincronizando. Nosotros le daríamos la maniobra en su totalidad, centros penales, los otros ministerios en la segunda fase, la Fuerza Armada y la Policía, y también al mismo tiempo gestionando internacionalmente oportunidades para salvadoreños en Estados Unidos, el TPS, los permisos temporales que les puedan dar para ir a trabajar en aspectos de agricultura a Estados Unidos. Entonces, es una concepción holística ante la que ustedes están presenciando. Y quizás algo que da fe de lo que yo estoy mencionando son los resultados que hay hasta el momento. Estaba viendo antes de entrar al panel que estaban entrevistando a un salvadoreño, sí, claro. No sé quién es, y él expresaba su sentir de andar en el centro de San Salvador. Entonces, y esas son personas... De hecho, hay un cambio, digamos, en la percepción del tema de seguridad. El presidente decía que también hay una baja en los homicidios. Ustedes están directamente, digamos, recibiendo información del terreno, y me imagino que los datos que les llegan les señalan, digamos, cuál es el resultado de lo que ya está pasando en la calle con estos despliegues. Sí, bueno, la Policía Nacional Civil tiene todo un sistema que le permite el monitoreo a nivel nacional de todos los aspectos relacionados con este fenómeno. Y de esa manera van ellos sacando las estadísticas o los datos a diario, semanales, por mes, por año, de lo que está pasando. Y eso nos permite a nosotros ir evaluando el plan, ir viendo si va de acuerdo a lo que hemos planificado y si hay que hacerle algunos ajustes. Entonces, eso nos permite a nosotros, obviamente, hacer esos cambios que tengan que hacerse o continuar con lo que se está realizando. Pero sí, nos sentimos satisfechos de los resultados que van hasta el momento, y creemos que de continuar esa tendencia, sí habrá un resultado contundente en favor de la población. Eso ya al cierre de 2019, me imagino. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, decía de que ya estaba pues prácticamente listo los fondos para la erogación y el complemento a la alimentación. Decía de estos $200 que se le van a dar pues a los elementos del ejército. ¿Cuánto es la erogación, ministro, que se va a hacer? ¿Tiene usted el dato o tiene, digamos, una idea de cuánto se le va a dar en total a todos estos elementos de las Fuerzas Armadas que están trabajando, de hecho, en el campo, en este plan de control territorial? Sí, directo para la alimentación son $6.048.000. Eso es el total, que corresponden a $200 para cada soldado. Pero aquí es de aclarar que solo incluye a los que están en apoyo directo al plan de control territorial. El resto de efectivos de la Fuerza Armada, continuamos con el método tradicional que nosotros tenemos, y con la cantidad de dinero que también el Estado proporciona, $50 para las personas que están en el grado o en el rango de soldado a subsargento. A sí. Ellos el Estado les da $50 para su comida. Claro. Y la Fuerza Armada, a través de los diferentes mecanismos y sistemas que tiene, les proporciona la alimentación en el lugar donde se encuentren. En el caso de oficiales y suboficiales, nosotros pagamos de nuestro sueldo los $50 si queremos comer en la unidad militar. Claro. Si no queremos comer ahí, pues no pagamos nada y comemos afuera. Normalmente para la Fuerza Armada empeñada en, por ejemplo, lo que yo le mencionaba, los que están desplegados en toda la parte fronteriza, que están en lugares inhóspitos, sí, de difícil acceso, para ellos nosotros también elaboramos la ración C, la comida caliente. Y aquí quiero adelantar algo: ya estamos por dar un salto de calidad, en el sentido de que estamos adquiriendo la ración C americana,
que es la ración que come el soldado americano en todos sus despliegues, que nos permita darle a toda esta gente que está en los lugares más alejados esa ración. Esa ración tiene la bondad que usted está lejos, pero usted puede calentar la comida porque trae unos químicos que le permiten agregarle agua a ese químico, calentar la comida y viene preparada de tal forma que usted está comiendo comida caliente. Entonces eso es un salto de calidad también que estamos por dar para nuestras tropas, de tal manera que les permita a ellos desarrollar bien sus labores y que les levanta la moral. ¿Y esto sería una compra, sería cooperación de Estados Unidos? ¿Cómo sería esto, ministro? Por el momento va a ser compras que vamos a realizar nosotros como Fuerza Armada, pero también estamos monitoreando la posibilidad de que nos pudieran colaborar. Nosotros tenemos una excelente relación con el comandante del Comando Sur, el almirante Fowler, que nos va a visitar en estos días también junto con el secretario de Estado, y nos permite con ellos interactuar. Cuando ellos ven el actuar profesional de la Fuerza Armada, les interesa mucho el apoyarnos para que sigamos desarrollando esas labores de manera muy profesional. Entonces estamos en todo eso, pero lo que sí es seguro es lo que nosotros podemos hacer con lo que tenemos, que es comprar. Ministro, bueno, ya van varios días que usted tiene ya, digamos, el cargo de ministro de la Defensa. En los primeros días, una de las preguntas obligatorias para los titulares de las instituciones era, ¿se va a hacer una auditoría para ver qué es lo que le entregó, digamos, quien estaba a cargo antes de, digamos, de las diferentes carteras de Estado? En el caso suyo, ministro, ¿se hicieron esas auditorías? ¿Ya le dieron algún tipo de resultados? ¿Está, digamos, teniendo usted datos de cómo le entregaron, en este caso, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de la Defensa? Nosotros tenemos allí en el Ministerio de la Defensa una unidad de auditoría que tiene la obligación, por las normas que lo rigen a ellos, de encontrar un hallazgo. Tienen que informarle a la Corte de Cuentas y me tienen que informar a mí, sí, qué es lo que han encontrado. Pero adicionalmente también nos audita la Corte de Cuentas y claro, ya están auditando a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, están en ese proceso de auditar. Entonces, cuando termine esa auditoría, yo me daré cuenta de si todo está normal o no. Personalmente, junto con los miembros del alto mando, estamos evaluando cada uno de los procesos y cada una de las unidades que tenemos para ver si es necesario hacer cambios. Y aquí hay algo bien importante, que el que está a la cabeza tiene una concepción. Y si su concepción está dentro del marco legal, es válida. Allá los resultados que obtenga. Si los resultados son contundentes, quiere decir que la maniobra que hizo fue la más adecuada. Y por eso se pueden notar cambios en algunas de las acciones que se realizaban anteriormente. Pero es nada más la concepción del funcionario, siempre dentro del marco de la ley. Los resultados van a decir quién es el que tuvo la mejor concepción o no. Entonces, ante eso es que estamos nosotros en este momento como Fuerza Armada. Muy bien. ¿Cuántos vehículos tiene usted a su disposición como ministro, digamos, como titular del Ministerio de la Defensa? Tengo 6 vehículos a disposición. ¿Y el anterior cuántos tenía? Bueno, sí, había una cantidad diferente, pero cumplían misiones también diferentes. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es poner esos vehículos a disposición, porque la concepción mía es diferente. Claro, por ejemplo, solo quiero que me aclare el dato, ministro. ¿Cuántos vehículos tenía, digamos, a disposición el titular anterior? Bueno, eran como unos 10 vehículos más o menos, pero que no estaban directamente para él, sino que la concepción que tenía, por ejemplo, del empleo de la fuerza de tareas, nosotros lo hemos cambiado. Sí. Porque hemos hecho un cambio en eso, que siempre continúa trabajando como tal. Entonces, esa concepción hacía de que algunos vehículos pudieran estar a disposición para que los usara un comandante de manera directa. Ahora lo que hemos hecho, hemos cambiado, los hemos entregado directamente a los comandantes para que ellos tengan más libertad de acción, puedan tomar decisiones de manera más espontánea. Entonces, eso es lo que pasa. Y lo mismo hemos hecho con el resto de miembros del alto mando. Pero también aquí hay otro aspecto, que es cómo se sienta uno, cómo uno crea que puede reaccionar ante un evento. Sí. A mí personalmente no me gusta andar seguridad, de manera muy personal, pero
vengo a una actividad y tengo que ir resolviendo problemas, ir hablando, entonces no puedo ir manejando, tiene que ir alguien manejando y permitiéndome a mí seguir actuando de manera regular. Entonces, depende de todo eso, cómo es que uno se desarrolla en esas actividades. Bueno, ministro, nosotros le hemos visto a usted, digamos, utilizar su uniforme de capitán de navío y también, bueno, en diferentes actividades, su uniforme que le corresponde como parte de la Marina. En el caso, digamos, del ministro anterior, utilizaba uniformes que eran considerados como de gala, unos uniformes que eran, digamos, diferentes al resto de lo de las Fuerzas Armadas. En este caso, digamos, hay una partida de gastos de cuánto se invirtió en ese tipo de uniformes y si usted en algún momento pues va a también comprarse algo similar. No, nosotros tenemos un reglamento de uniformes que establecen cuál es lo que tiene que ser, pero de ahí viene también la parte de la concepción que yo le mencionaba. Si nosotros, y es válido, si nosotros consideramos que haciendo esta actividad vamos a obtener mejores resultados, la hacemos de esa forma. Si nosotros consideramos que cambiando eso vamos a tener mejores resultados, lo cambiamos, y esa es la concepción del que está al frente, porque al final le rinde cuenta al señor presidente de la República y a toda la sociedad salvadoreña. Nosotros, a mí me va a ver bien siempre utilizando mis uniformes navales que me corresponden, incluso en algunas ocasiones me pongo el uniforme camuflado que es de la Infantería Marina, que es para ir a los manglares, al terreno. Y ya están establecidos cuáles son. Entonces, los uniformes navales son los que ustedes van a presenciar según la actividad en la cual participemos. De igual manera, presenciará eso en los señores miembros del alto mando. ¿Les ha pedido austeridad el presidente de la República? Sí, pero también no es necesario que nos los diera, pues, porque ya había un plan de austeridad en la Fuerza Armada. Nosotros fuimos parte de eso, nos llegaban directrices del Ministerio de la Defensa de la austeridad y lo estamos cumpliendo. Estamos orientando fondos y por eso incluso van a haber algunas actividades que las tenemos que cerrar porque no generan el efecto que nosotros queremos en este momento, que es orientar todo hacia el plan de control territorial. Y usted se da cuenta que también hay un dinamismo totalmente visible a partir del 1 de junio, que fue que el señor presidente tomó las riendas del Estado, y ese dinamismo nosotros también somos parte, y eso hace cambiar concepciones anteriores, y para eso también hay que hacer ajustes, dejar de gastar en un aspecto para meterle más a uniformes, a ropa, de comida, etcétera, etcétera. Bueno, bien, digamos, en el caso del ministro anterior, nosotros entendíamos que se había dado de baja y, digamos, usted en algún momento, digamos, tuvo algún tipo de conversación con él o simplemente, digamos, usted llegó al cargo y ya no hubo mayor relación. Fíjese que bueno, para empezar es un superior mío, sí, con el cual hemos tenido muchos años de trabajo, fue mi jefe, llamémosle así, fue mi comandante, y cuando yo recibo esta cartera de Estado, me pasa todas las consignas de lo que yo estoy hablando en este momento, cómo él estaba desarrollando el apoyo a la seguridad pública, y nos centramos bastante en eso, en las misiones, y sobre eso es lo que conversamos, y sobre eso versa toda la relación que hemos tenido también en el pasado, el tema de la lucha contra el narcotráfico, y en eso fue que se ha basado toda nuestra relación. Muy bien. Ministro, le queremos agradecer que nos haya venido a acompañar esta mañana. Definitivamente estamos al pendiente de todo lo que tiene que ver con el plan de control territorial. Sabemos que la Fuerza Armada está jugando un papel importante y nosotros como medio de comunicación pues le estamos dando seguimiento, y qué bueno tenerlo a usted aquí para que nos dé las explicaciones del caso, las explicaciones pertinentes sobre todo ese trabajo que están haciendo y sobre todo los elementos que se van sumando al plan de control territorial. Gracias por estar aquí, señor ministro. No, gracias a usted porque nos permite explicar en realidad en qué consiste el plan, y puede notarse que no tiene como fin ir a matar pandilleros como alguna gente lo concibe, sino es apoyar y regresarle a la población civil esa tranquilidad que tanto anhela.
Muy bien, gracias ministro de la Defensa por acompañarnos esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Le recordamos a usted que pues todos los días tenemos un tema importante de su interés aquí en este espacio de opinión. Vamos a ir a la pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a continuar con Noticiero Hechos. Todavía tenemos información sobre el tráfico, información sobre el clima, información de diferentes temas que están en las agendas. Ya decíamos, está en el horizonte la visita que va a realizar el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, durante el fin de semana, y también otras situaciones que tienen que ver con decisiones que se están tomando en torno a diferentes temáticas en El Salvador. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Variedades Génesis presentó